En la ciudad de León amanece una iglesia de amor que no perece. Dios de pactos te da. Te dice el Señor que hay salida, pero todo depende de ti. Si te acerca a Él y le busca en la intimidad. Aleluya. Hay respuesta de Dios. Con alguien el Señor está hablando en este lugar, en esta noche. Hay respuesta de Dios para tu vida, te dice Dios. Todo depende de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a considerar una porción de la palabra de Dios. Los que están sentados, por favor, y pueden poner sobre sus pies. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 hasta el 9. Vamos a aprovechar el movimiento del agua. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hermano Raúl pasó por aquí y decía que le tenía fobia a la altura, pero que este lugar le hacía temblar más que un piso, ¿verdad? Que un edificio de más de 6 pisos. Quiero decirte, Raúl, que yo paso este lugar casi todos los domingos y siempre tiemblo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no te asombres. Amén. Que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Dicen amén, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 hasta el 9. Aleluya. O los que no lo tienen pueden decir amén. Amén. Los que no lo tienen dicen amén. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si buscamos la definición de esperanza, es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que deseamos. Por eso usted ha escuchado el viejo dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? En el lenguaje bíblico, la esperanza es la expectativa y el anhelo que tiene todo creyente de ver cumplidas las promesas de Dios y recibir sus bendiciones. Es la expectativa bienaventurada que tiene todo creyente de ver cumplidas las promesas de Dios y de recibir sus bendiciones. Considerando que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y que Él cumple sus promesas, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza viva, porque sabemos que Dios no nos deja, no nos abandona ni se olvida. Amén. Reconociendo que la bendición de Jehová es la que enriquece, como dice Proverbios 10:22, y no añade tristeza con ella. Pero nuestra esperanza es viva. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una esperanza muerta. No creemos en un Dios muerto, de yeso, de madera, de cartón, sino en un Dios vivo. Y algo vivo es algo que tiene vida. Por consiguiente, es algo que existe, es algo que no está muerto. Amén. Eso es algo vivo. Ahora, hay una diferencia entre vivir y existir. Porque hay muchas personas que existen, pero no todo vive. O algunos sobreviven, dice la pastora. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Porque el que no tiene a Cristo no tiene vida. Aunque físicamente esté lleno de salud, esté vigoroso, pero está muerto.
Entonces, el que no tiene a Cristo, lamentablemente existe, pero no vive. Pero nosotros que tenemos a Cristo sentado en el trono de nuestro corazón, nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una esperanza viva porque tenemos la vida que es Jesús. Amén. O sea, no solo existimos, sino que vivimos. Gloria a Dios. Por lo cual la esperanza que hay en nosotros es viva. Le digo por qué. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios ¿de qué? De vivo. Y el salmista dice que en el Seol, en el sepulcro, no se puede alabar a Dios. ¿Cuántos están vivos? Tóquese en ese momento. ¿Usted está vivo? Amén. Levante su mano y adore al Señor. Gloria a Dios. Porque en el Seol no se puede adorar a Dios. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, en el capítulo 2, verso 1, y Él dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Amén. Según el príncipe de la voluntad del aire, gloria al nombre del Señor, que opera en los hijos de desobediencia. O sea que si estamos vivos, si Cristo está en nosotros y tenemos vida, nuestra esperanza tiene que ser viva. No podemos andar desesperados, no podemos andar corriendo, no podemos andar ambivalentes, no podemos andar claudicando, no podemos estar haciendo pruebas como si lo que tenemos no es la realidad, cuando sabemos que realmente al Cristo que le servimos es un Cristo vivo. Amén. Es un Cristo de poder. No sé cuánto experimentaron, aleluya, la regeneración, el cambio cuando vinieron al Señor. Pero no me canso de testificar que yo le recibí a los 11 años y mi vida dio un giro de 180 grados. O sea, servir a Cristo es tener a Jesucristo, no es cualquier cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque pasamos de muerte a vida, de estar en tiniebla a andar en luz. Y no solamente eso, sino que el Señor nos hace aún sal de la tierra, para que sazonemos en el lugar donde estemos. Nos hace príncipes y sacerdotes. Nos hace que podamos marcar la diferencia en medio de la sociedad donde nos encontramos. Por lo cual, hermano, el que está vivo tiene que andar en vida. No concibo un cristiano, un evangélico que esté ambivalente, dudoso, triste, cabizbajo. Eso es desconocido para mí, porque una persona que ha experimentado, aleluya, lo que es la transformación, la regeneración en Cristo, anda en gozo, anda vivo, aleluya, anda con la frente erguida, adora a Dios, levanta su mano, alabado sea el nombre del Señor, porque su esperanza es viva. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, aleluya. Y eso no porque lo mereciéramos, sino por su gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En el Evangelio de Juan nos dice la Escritura, en el capítulo 1, versos 12 al 13, mas a todo lo que le hemos recibido, lo que hemos recibido a Jesús, lo que hemos creído en su nombre, no ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué belleza, aleluya. Y le digo lo importante de esto, hermano, que dice que no hemos sido engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque esa legitimidad ya no la dio Jesús cuando entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar. Tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú eres propiedad privada, exclusiva de Dios. Y si Dios es un Dios de vivo, tú tienes que andar en vida. Y a su nombre. Hay que echar a un lado toda tristeza, hay que echar a un lado toda duda, hay que echar a un lado toda ambivalencia, hay que echar a un lado todo lo que nos hace bajar la cabeza. No, levanta tu cabeza. Aleluya, porque el Dios que tú le sirves es un Dios vivo y tu esperanza también es viva. Alabado sea el nombre del Señor. Brevemente hacer un pequeño recuento de este hombre. El Pedro que escribe esta carta, o estas dos cartas universales, primera y segunda, no es el mismo Pedro que anduvo con Jesús. No es el mismo Pedro que fue llamado por Jesús, sino es un Pedro diferente. El nombre de Pedro significa roca. Alabado sea el nombre del Señor. Y se le conoce como el apóstol de la esperanza. Cuando analizamos la vida de este gran hombre, nos damos cuenta de que tenía razones más que suficientes para haber abrazado esa esperanza viva de la cual Él nos habla en este capítulo y yo le hablo en esta noche. De un hombre del burgo, de un hombre tosco,
Fue llamado de ser un pescador, aleluya, a pescador de hombres. Este hombre no tenía estudio y tampoco ninguna preparación académica, pero el Señor le escoge para forjar en él un gran liderazgo. Era un hombre intrépido, temperamental. Me gustaría que los caballeros que están aquí me sigan. Y si tú te identificas con alguna de estas cualidades, tú puedes llegar a ser como Pedro, ya su nombre. Era intrépido, temperamental, atrevido e impulsivo. Sin embargo, esto le hizo estar presente en los momentos más cruciales e importantes de la vida del maestro. Oiga bien, fue el mismo que caminó con Jesús sobre las aguas. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 14. Dice que Jesús se acercó a ellos en la noche y Pedro le dijo: maestro, si eres tú, yo quiero caminar. Y el Señor le dijo: ven. Aleluya. Y Pedro caminó sobre las aguas. En un momento dudó y se iba a hundir y dijo: sálvame, maestro. Porque esa intrepidez le hizo conocer la gloria de Dios. Dicen amén. Tus defectos, tus debilidades, Dios la va a usar para levantarte, aleluya, y hacer de ti una gran pieza, un gran líder, un gran instrumento en sus manos. Este Pedro confiesa al Señor, confiesa que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí mismo el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, que significaba su nombre, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Y le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Y en sus primeros dos mensajes vemos lo que aconteció. Alabado sea el nombre del Señor. Este Pedro fue quien cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco cuando fueron a apresar a Jesús. ¿Usted cree que fue otro? No, fue Pedrito, ya su nombre. Y le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque no somos de ese espíritu. Yo no sé con qué Pedro estoy hablando en esta noche, pero el Señor te dice: cualquier cosa, guarda tu espada, que no somos de este espíritu. Guarda tu espada, Pedrito, que yo estoy en control. Aleluya. No quería dejarse lavar los pies del maestro. En Juan capítulo 13 lo vemos. Aleluya. Mi Señor le dijo: si no te deja lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y él le dijo: Señor, lávame los pies y hasta la cabeza. Cuando el mensaje de Jesús era duro y los discípulos se quejaban de que la gente se iba por la dureza del mensaje, Jesús le dijo: si querer iros ustedes también. ¿Y quién fue que salió al encuentro a defender a sus compañeros? Fue Pedrito. Le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y después que Jesús, aleluya, murió, dice que Pedro volvió a su antiguo oficio de pescador. Pero entonces el Señor se le apareció, y lo vemos en Juan 21, aleluya, y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Alabado sea el nombre del Señor. No importa nuestra condición ni nuestra debilidad, hermano. No importa, aleluya, tus limitaciones. Tienes que entender que en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Porque a los vil y menospreciados de esta tierra Él escogió para avergonzar a los grandes y los poderosos. Aleluya. Toda la gloria y el poder se la merece el Señor. Aleluya. Pero no te limites. No te creas al menos, porque tú eres una pieza importante en las manos del Señor. Porque ¿quién iba a decir que de este Pedro el Señor iba a hacer esta grande obra que hizo? Dios estaba formando en él, a través de esa trayectoria dubitativa, de duda, de traspié, aleluya, y de cuántos errores, un gran líder. Y el sello a ese liderazgo le fue puesto el día del Pentecostés, cuando descendió allí el Espíritu Santo y fueron todos llenos, aleluya, del poder del Espíritu Santo. Y se cumplió la palabra de Jesús cuando le dijo, aleluya, que le daría la llave del reino de los cielos. Porque en ese mensaje que dio ese día del Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Luego, aleluya, de un milagro que hubo en la puerta de Hermosa, dice que él y Juan fueron apresados. Y cuando tuvieron la oportunidad de hablar, comenzaron a predicar de nuevo en el pórtico de Salomón.
Salomón, y allí se convirtieron 5,000 personas más. Esa sea la gloria de Dios. Aleluya. Dios va a hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Pero si tú y yo entendemos que tenemos que rendirnos a Él. Es si tú y yo entendemos, aleluya, que en sus manos podemos hacer cosas grandes. Es si tú y yo entendemos, aleluya, que nuestra debilidad, que nuestras imposibilidades, que nuestras limitaciones, Dios la va a escoger para hacer maravilla. Dios no tiene que escoger personas que tengan cualidades y habilidades especiales. Dios no tiene que traer personas de diferentes lugares. Dios te escogió a ti, Dios te llamó a ti, Dios te señaló a ti, Dios te está formando a ti, Dios te va a levantar a ti. Porque muchas veces decimos, no, Dios lo va a hacer con él, Dios lo va a traer. Mira qué gracia, mira este muchacho, esa muchacha, esa mujer, ese hombre. Dios lo va a llevar a lugares tremendos, porque qué gracia, cómo lo hace. Eso está bien, aleluya. Que demos honra que honra merece. Eso está bien, que reconozcamos lo que Dios hace con los demás. Pero ¿qué Dios va a hacer conmigo? ¡Qué belleza! El Dios de Elías, ¿dónde está el Elías de Dios? El Dios de Abraham, ¿dónde está el Abraham de Dios? El Dios de Josué, ¿dónde está el Josué de Dios? ¡Qué belleza! Aleluya. Dios está esperando en este tiempo esos instrumentos que crean que en la mano de Dios son capaces de hacer grandes cosas. No te subestimes, tú y yo no somos nada, pero en la mano de Dios podemos hacer grandes cosas. No espere que lo haga con otro, lo va a hacer contigo y conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Tenemos el sello de Dios, somos propiedad de Él y tenemos una esperanza viva. Y le digo lo más bonito, que no solamente esta esperanza en esta vida, esta esperanza se transformará o se hará realidad en la vida eterna. Esa esperanza, aleluya, vamos a disfrutar de ello cuando subamos al cielo, cuando estemos con el Señor. Es por toda la eternidad. Por eso el apóstol dijo, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, hablando del cuerpo físico, o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Tenemos una esperanza viva, aleluya. Porque no servimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo de poder. A un Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, pero que al tercer día la tumba no le pudo retener. Él no está muerto, la tumba está vacía. Y vosotros estando muertos, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Aleluya. Y no solo triunfó en la cruz, sino que en Corintios capítulo 15 el Señor le dice, el apóstol Pablo a los Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo seremos vivificados. Ahí cobra sentido la esperanza vida tuya y mía, amado hermano, de que como Cristo resucitó y vive por la eternidad, tú y yo resucitaremos un día y viviremos por la eternidad. Y más adelante sigue diciendo el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres y victoriosos. Somos un pueblo triunfador. Somos un pueblo que hemos sido llamados a conquistar grandes cosas, a conquistar, aleluya, la tierra. Somos un pueblo que hemos sido llamados a marcar la diferencia donde estamos. Somos un pueblo que estamos llamados a avanzar. Aunque tú veas el mar rojo delante y el faraón detrás, el Señor te dice en este día, como le dijo a Moisés, usa lo que tiene en tu mano, porque yo voy a abrir el mar rojo. Pero vamos a ver a Dios, vamos a avanzar, porque poseemos una esperanza viva. Gloria a Dios. Y el apóstol le sigue diciendo a los filipenses, pero también nos dice a nosotros hoy, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11.
Oiga, qué bonita esa porción. Pongámoslo aquí, muchachos. Filipenses 2, 9 y 11. Muy conocida esta porción, pero contundente y maravillosa. Por lo cual también Dios, después de haber vencido el pecado y la muerte, lo exaltó hasta lo sumo, a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios por servirle a un Cristo vivo. Gloria a nuestro Dios por servir a un Cristo que venció el pecado y la muerte. Gloria a nuestro Dios porque no servimos a una imagen, no servimos a una figura. Gloria a nuestro Dios porque no tenemos que hacer ningún sacrificio por el pecado, solo vivir una vida agradable ante los ojos del Señor, porque ya el precio muy alto lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Alguien dijo que lo que vale mucho es porque ha tenido un alto precio. Y no hay un más alto precio para nuestra salvación que la vida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Y ya para ir finalizando en este día, hermano, quiero que usted reflexione en esta exhortación que le traigo hoy. Vivimos en un mundo que cada vez más está sumido en la angustia, en la desesperación. La inseguridad, el caos se hace cada vez más latente en la sociedad donde vivimos. No hay límite para nada. Día a día vemos cómo los valores se están perdiendo. Nos asombramos cuando vemos una cosa hoy, pero mañana vemos algo todavía peor. No hay límite. El diablo está haciendo de la suya. Sin lugar a ninguna duda, usted y yo sabemos, sin temor a equivocarnos, los tiempos que nos ha tocado vivir, que son los tiempos proféticos, los tiempos finales. Tenemos que estar enfocados en ese Jesucristo, aleluya, que ha marcado la diferencia, que ha dividido la historia en dos. En ese Jesucristo que es el único poseedor y la ha trasladado a nosotros de esa esperanza viva. Porque Cristo viene por su pueblo. La gente necesita una palabra de vida. La gente necesita una palabra de esperanza. La gente necesita saber si hay una salida. La gente necesita una respuesta. La gente tiene que saber que hay algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. La gente tiene que entender, aleluya, que los logros, los éxitos y lo que puedan poseer en esta tierra se queda corto, aleluya, comparado con la necesidad inherente que hay en el corazón del ser humano. Lo que la droga no puede hacer contigo, lo que la fiesta no puede hacer contigo, lo que la promiscuidad, la pornografía, la corrupción, aleluya, la bebida y cuántas cosas pueden hacer contigo, Cristo lo puede hacer. Aleluya, tus logros, tus títulos, tus éxitos en la vida no serán suficientes para llenar tu vacío. Pero yo conozco a alguien que puede darte una esperanza viva. Se llama Jesús de Nazaret. Por favor, hermano, por favor, vamos a despertar. Por favor, vamos a reaccionar. Aleluya, no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Aleluya. Y vamos a proclamar a Jesús y esa esperanza. Es tiempo de que entremos en esa alerta. Sí, amado hermano, esa es nuestra esperanza. Aleluya. Porque el Señor mismo, dice el apóstol, con voz de mando. ¿Cuándo creen que Cristo viene? Amén. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento desaparecemos. En cualquier momento los planes, los proyectos, la casa, el coche, el dinero del banco y todo lo que tiene por delante se va a quedar. Y a su nombre. Y a su nombre. Mire, si el anticristo se quiere quedar con todo eso, que se quede. Pero yo quiero escuchar la trompeta, la final trompeta.
Hoy más que nunca, hermano, tenemos el reto de transmitir al mundo esta esperanza viva. No nos dejemos influenciar por la realidad paralela que el diablo nos hace ver alrededor. Vamos a proclamar la verdad. No nos dejemos nublar la visión. Aleluya. Y vamos a proclamar la única verdad. Aleluya. Irrefutable. Que es Jesús nuestro Salvador. Y ya con esta porción termino. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Aunque nos sentimos debilitados, nos sentimos endebles muchas veces, nos sentimos sin fuerza, pero el Señor te dice en esta noche a través del apóstol Pablo y a través de mi persona: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sí, hermano, se va desgastando. Usted sabe que yo a veces quiero hacer algunas cosas que cuando tenía 30, 35 años hacía, y cuando intento hacer el esfuerzo, entonces reflexiono y digo que ya no tengo 20, 30 ni 35, son 50 casi. La fuerza no es la misma. No solamente en lo físico, sino también, aleluya, en el camino hay muchas luchas, pruebas, aflicciones, dificultades. Hay momentos, aleluya, que tú te sientes cansado y extenuado. Hay momentos que igual la fuerza se te agota. Hay momentos que tú no quieres continuar. Pero recuérdate que tú tienes una esperanza viva. Recuérdate que tú tienes una esperanza viva. Recuérdate que Dios no se muda. Recuérdate que es inmarcesible, es incontaminada. Aleluya. Es una esperanza que no se mueve, no se cambia. Alabamos el nombre del Señor y nuestra meta es el cielo. Aunque te sientas sin fuerza, recuérdate que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y Jesús dijo: no hagamos tesoro en esta tierra, donde el orín, la polilla, el ladrón corrompe, sino tesoros en el cielo,